Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. La investigación titulada Con la comida no se juega, graves violaciones al derecho humano a la alimentación en Venezuela, revela que el deterioro institucional, la corrupción y políticas como los excesivos controles de precios, la fiscalización, criminalización de comerciantes y productores, así como las expropiaciones de tierra que tuvieron un impacto negativo en la producción de alimentos, han propiciado el incremento de los niveles de desnutrición en el país. Lizeth González, coordinadora de investigación de Provea, una de las organizaciones que elaboró el informe, expuso que la crisis ha tenido efectos devastadores en términos de la situación alimentaria y destacó que, según datos de Cáritas, un 30% de los niños evaluados presentan un retraso en el crecimiento, producto de la desnutrición crónica. Todas estas cifras muestran que el proceso de deterioro de la seguridad alimentaria en Venezuela ha sido drástico y prolongado, y además tendrá un efecto con consecuencias permanentes para un porcentaje importante de la población venezolana. Jimena Reyes, directora de la Federación Internacional de los Derechos Humanos para las Américas, insistió en la necesidad de que en el contexto del reinicio de las negociaciones entre la oposición y el gobierno anunciadas recientemente por el presidente Nicolás Maduro, se priorice el tema de la inseguridad alimentaria. Incluyendo políticas que impacten la producción de alimentos, el mercado de alimentos, las políticas sociales también que puedan fortalecer el poder adquisitivo de la población y favorezcan una alimentación adecuada. Si bien, de acuerdo a los investigadores, el origen de la crisis económica y social de Venezuela tiene que ver con decisiones de políticas económicas y sociales en general, sostienen que las sanciones internacionales implementadas desde 2017 agravaron la situación, por lo que piden su revisión. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. El Ministerio de Salud de Nicaragua anunció que desde el 10 de marzo el país inició un nuevo ciclo de vacunación para seguir protegiendo a los nicaragüenses contra el COVID-19, consistente en la repetición del esquema de inmunización contra este coronavirus. Esto significa que todos los que completaron su esquema de inmunización, consistente en 3 dosis, pueden iniciar el nuevo ciclo con la aplicación de la primera dosis de la inmunización una vez cumplidos los 3 meses de intervalos que solicita la autoridad sanitaria. La vicepresidenta y primera dama del país, Rosario Murillo, anunció esta nueva estrategia del Ministerio de Salud y aclaró que este nuevo esquema de inmunización corresponde al 2022, después de haber finalizado el 2021 con más del 50% de la población inoculada. Que ha iniciado el nuevo esquema de vacunación voluntaria contra la COVID-19 correspondiente a este año que cursamos 2022. Sin embargo, ante los comentarios de ciudadanos con algo de confusión sobre las directivas, el Ministerio de Salud aclaró que no se trata de la aplicación de una cuarta dosis, sino una primera del nuevo esquema que consta de 2 dosis. El epidemiólogo Álvaro Ramírez comentó a La Voz de América que por ahora no existe una valoración científica que apruebe esta estrategia del Ministerio de Salud de Nicaragua, por lo que destacó que no tiene ningún sentido. No, o sea, simplemente si ya te pusiste las primeras 2 dosis, el resto es refuerzo, pero en ninguna parte del mundo se está exigiendo poner nuevamente las primeras 2 dosis. En medio de esta confusión y la limitada información disponible, el Ministerio de Salud dijo a través de su cuenta en Facebook que los ciudadanos recibirán una nueva cartilla de vacunación con el inicio de este nuevo esquema. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. El gobierno del presidente Alberto Fernández cambió su posición inicial condenando la invasión de Rusia a Ucrania y pidió el inmediato cumplimiento de las normas de las Naciones Unidas. Mientras en el Congreso de la Nación, la oposición exige que a pesar de la reciente gira que hizo el presidente Fernández por la Federación Rusa y de los acuerdos comerciales firmados con Vladimir Putin, el país debe poner un paréntesis en sus relaciones, según afirmó la diputada Patricia Bullrich, líder del partido de la oposición, propuesta republicana. Que Argentina no puede ser neutral como lo ha sido en otras oportunidades de la historia. Hay un pedido del presidente de la Nación a que Rusia cese en sus agresiones. Nos parece que Argentina tiene que estar junto a todos los países democráticos. Hay que poner entre paréntesis las relaciones con la Federación Rusa porque está rompiendo todas las reglas. En Argentina, la comunidad ucraniana es la segunda más importante a nivel mundial, con 350.000 inmigrantes que realizan convocatorias y marchas en su embajada y demuestran su rechazo a la guerra, señala Pedro Lilik, presidente de la comunidad.
Vos no podés en pleno siglo XXI anexarte un país. Es una locura lo que estamos viviendo. Nos hemos olvidado de Sarajevo, nos hemos olvidado cuando invadieron Polonia. No puede el mundo no acordarse de esto. Realmente es algo total y absolutamente irracional. El pueblo ucraniano obviamente va a resistir todo lo que puede resistir. Son dos realidades diferentes, es David contra Goliat, pero como dijo nuestro presidente, no nos van a ver la espalda, vamos a estar ahí. En tanto, Yuri Panov, representante de los residentes rusos en Argentina, dijo que no se debe confundir la decisión del gobierno ruso con el sentimiento de su pueblo. Y Putin no es Rusia. Ese es el gran mensaje que queremos brindar nosotros, que nosotros los rusos no siempre compartimos lo que quiere hacer nuestro gobierno. El ex vicecanciller y embajador argentino ante las Naciones Unidas, Fernando Petrella, sostuvo que Argentina debe volver a su tradición de colaborador en la resolución de contiendas. Tenemos que conversar con los vecinos del Mercosur, con América Latina y el Caribe y ver rápidamente qué se puede hacer. No sería la primera vez. Argentina lo ha hecho en la guerra entre India y Pakistán. Argentina ha intervenido en operaciones de paz de las guerras balcánicas. Argentina tiene un rol y un pasado diplomático y político muy especial en estos casos. Tratemos de hacer algo útil y no quedarnos simplemente en aspectos declamatorios. Hoy en la política nacional, muchos se preguntan qué pasará con la propuesta del presidente Fernández a Rusia de que Argentina podría ser la puerta de entrada al continente americano y que fue realizada hace 3 meses. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires. Las aerolíneas estadounidenses anunciaron el martes que la demanda de boletos para viajes por avión se ha recuperado con fuerza después de un breve incidente causado por la variante del Omicron del COVID-19 y de que de mantenerse así podría ayudarles a compensar el aumento de los costos de combustible que experimenta un fuerte aumento en sus precios. Delta Airlines Inc., con sede en Atlanta, dijo que estaba viendo un aumento sin precedentes en la demanda, lo que resultó la semana pasada en la venta de boletos más alta en la historia de la compañía. Tanto así que el director ejecutivo Ed Bastian dijo que nunca había visto una demanda más fuerte en su carrera. Los rivales de Delta, United Airlines Holdings y American Airlines también informaron que la demanda es más alta que nunca y la consideran una señal alentadora para la industria. United dijo que el tráfico comercial se está recuperando más rápido de lo esperado y como resultado los operadores ahora esperan que sus ingresos en el trimestre hasta marzo sean más fuertes de lo que estimaron en enero. Los transportistas aéreos cuentan con la fuerte demanda para hacer frente a los costos de combustible que se han disparado tras la invasión rusa de Ucrania. El combustible es el segundo mayor gasto después de la mano de obra para las aerolíneas, pero las principales compañías estadounidenses no se protegen contra la volatilidad de los precios del petróleo como la mayoría de las aerolíneas europeas. La industria generalmente busca compensar los costos de combustible con tarifas más altas. Delta dijo que necesita aumentar aproximadamente un 10% los precios de los boletos en cada sentido para cubrir los costos de combustible y tiene la intención de hacerlo en el segundo trimestre, mientras que United está transfiriendo la mayor parte de su costo de combustible a los clientes. La compañía dijo que el resultado de las tarifas más altas no han afectado la demanda hasta el momento. John F. Burnett, Voz de América, Washington. Desde Brasil hasta Bangladesh, desde Nepal hasta Vietnam, el Departamento de Estado de los Estados Unidos honró a 12 mujeres de todo el mundo por luchar contra la corrupción, la violencia de género y la discriminación para construir sociedades más abiertas y pacíficas, y lo hizo con la entrega del premio Mujeres de Coraje por 16º año consecutivo. Fue una celebración a las mujeres con un sombrío recordatorio de los peligros que enfrentan en todo el mundo. Apenas unos días después de que marcharan por las calles con motivo del Día Internacional de la Mujer, el Departamento de Estado de Estados Unidos reconoció a este grupo de mujeres por su valiente trabajo y recordando su situación especialmente en Ucrania. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo: Millones de mujeres ucranianas han huido de su país con sus familias y más se quedaron para ayudar a su país a luchar contra la guerra injustificada y no provocada de Rusia. Vi a muchas de ellas en la frontera con Polonia hace apenas una semana. Blinken destacó que las 12 mujeres homenajeadas este año tienen un tema en común y es abogar por las sociedades más pacíficas y abiertas. Las mujeres de coraje de este año están haciendo que nuestro mundo sea más pacífico, más justo en 4 continentes. Están abordando desafíos complejos, desde el crimen organizado hasta la degradación ambiental. Están promoviendo los derechos de las mujeres, niñas, LGBTQI, además de las personas y grupos otros marginados. Y a pesar del acoso, la violencia, el encarcelamiento persisten.
La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, dijo al participar en el evento que contar estas historias de valentía hace avanzar a las mujeres en todas partes. A todas las mujeres valientes, las que luchan contra la injusticia en América Latina o están con la esperanza de aprender en Oriente Medio, trabajando por la democracia y la estabilidad en Europa, protegiendo a sus familias en el África subsahariana o denunciando la violencia de género en Asia. Seguiremos trabajando con pasión y persistencia con el desarrollo y la democracia para detener esas acciones que desean silenciarlas y contaremos sus historias incluso cuando ustedes no puedan. Estas mujeres han redefinido el coraje, sostuvo la principal oradora y homenajeada Nagla Mangoush, la primera mujer ministra de Relaciones Exteriores de Libia. Cuando decides escuchar a tu verdadero yo, cuando es difícil hablar, cuando decides ser mujer en altos cargos, sabiendo que eso significa que estará bajo el microscopio todo el tiempo, siendo juzgada, criticada y acosada, eso es coraje. Más de 167 mujeres de decenas de países han sido galardonadas con este premio desde 2007. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. 3 millones de personas han huido de la guerra luego de la invasión rusa en Ucrania y de ellos más de la mitad son niños. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, dice que el ritmo de este éxodo muestra que cada minuto de este conflicto provoca la huida de 55 niños, casi un niño por segundo. James Elder, portavoz de UNICEF, dijo textualmente: cada día en los últimos 20 días en Ucrania más de 75.000 niños se han convertido en refugiados. Esta crisis en términos de escalada no tiene precedentes desde la Segunda Guerra Mundial y no parece que vaya a disminuir, afirmó Elder. En tanto, desde Ginebra, el portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, confirmó el desplazamiento de 3 millones de personas y dijo que dentro de ese número están al menos 157.000 nacionales de terceros países. Polonia sigue siendo hasta ahora el país que recibe el mayor número de refugiados, contando alrededor de 1.800.000 personas. Y el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, que formó parte de una delegación de primeros ministros que ayer visitó Kiev, destacó durante la reunión con el presidente Volodymyr Zelensky: esta invasión tiene que detenerse. La sangre en la calle tiene que parar. Sus madres, sus hijos, sus esposas están a salvo. Pero aquellos que son asesinados por Putin nunca pueden ser olvidados y no serán olvidados. En medio de esta emergencia, el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Peter Maurer, está en Kiev para una visita de evaluación de la situación en el terreno y agilizar todo el trabajo de esta organización y auxiliar a las víctimas del ataque ruso a Ucrania. En tanto, múltiples reacciones de dolor e impotencia ante la violencia surgieron luego de la muerte de otros 2 periodistas en Ucrania, Pierre Sarkevsky y Oleksandra Kushinova, que fueron asesinados el lunes durante la cobertura informativa en el mismo ataque en el que resultó gravemente herido el corresponsal de Fox News, Benjamin Hall. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, se refirió al tema. Nos hemos comprometido en múltiples niveles con Fox News. Hemos dejado muy claro que haremos todo lo posible para ayudar a Ben Hall y a cualquier otra persona que haya estado involucrada y herida en este horrible ataque. Price añadió que habría una respuesta muy seria si Estados Unidos determina que civiles o periodistas están siendo atacados deliberadamente. Eso es algo que tomaríamos muy en serio y existen mecanismos de revisión, concluyó Price. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. A las puertas de la tercera semana de un sangriento conflicto en Europa del Este, los ataques rusos continúan sobre Ucrania y los residentes de la capital, Kiev, amanecieron hoy bajo la ya habitual resonancia de las sirenas antiaéreas, alertando de nuevas embestidas luego de que un ataque derribara 2 edificios residenciales. Ante la palpable amenaza rusa, las autoridades locales decretaron un estricto toque de queda en la capital que durará hasta la mañana del jueves. Paralelamente,
Paralelamente, el líder ucraniano Volodymyr Zelensky habla hoy por videoconferencia ante el Pleno del Congreso de los Estados Unidos en una esperada intervención en la que se espera que, entre otras peticiones, solicite el apoyo de la administración Biden para decretar una zona de exclusión aérea sobre el cielo ucraniano. Una petición que por el momento la Casa Blanca ha rechazado públicamente pese a las presiones externas, y es que aseguran que el riesgo de una escalada militar que esta decisión podría generar es demasiado elevado. Mientras continúa la invasión rusa, paralelamente también avanzan las conversaciones en busca de paz, y esta vez el presidente Zelensky se mostró algo optimista. En un nuevo vídeo publicado esta madrugada, el líder ucraniano aseguró que el diálogo continuará en los próximos días. Se necesita paciencia, todavía tenemos que luchar y trabajar, cada uno en su lugar. En particular, nuestros representantes, nuestras delegaciones en las negociaciones con la Federación Rusa. Es importante, es difícil, pero importante, porque cualquier guerra termina en un acuerdo. Las reuniones continúan, según me han dicho. Las posiciones en las negociaciones suenan más realistas. Sin embargo, todavía se necesita tiempo para que las decisiones sean de interés para Ucrania. En tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha asegurado que el diálogo no está siendo fácil. Sin embargo, habría esperanza para el compromiso, según sus últimas declaraciones. Y los esfuerzos internacionales para buscar una salida pacífica no se detienen. En Bruselas, los ministros de Defensa de la Alianza Atlántica se reúnen hoy y hasta allí se desplazó el secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin, y en sus primeras declaraciones volvió a subrayar su compromiso con la alianza militar. Creo que nuestra presencia aquí envía una señal al mundo de que permanecemos unidos en nuestro apoyo a Ucrania y condenamos la invasión no provocada e injustificada de Rusia. Ucrania tiene un gobierno legítimo y soberano y ciertamente apoyamos su capacidad para defenderse y continuaremos apoyándolos. Este encuentro ministerial anticipa la cita de jefes de Estado de la próxima semana, una reunión extraordinaria a la que acudirá el presidente Joe Biden para abordar los esfuerzos actuales de disuasión y defensa en medio de la ofensiva de guerra ejecutada por el presidente ruso Vladimir Putin. Este será el tercer viaje internacional del mandatario estadounidense y la segunda vez que participará en una reunión presencial de la OTAN. Durante su visita al viejo continente también se unirá a una cumbre del Consejo Europeo, donde discutirán sus preocupaciones en común sobre Ucrania, incluidos los esfuerzos transatlánticos para imponer sanciones económicas al Kremlin, brindar apoyo humanitario a los afectados por la violencia y abordar otros desafíos relacionados con el conflicto. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema del acercamiento de Venezuela con Estados Unidos y Rusia en el marco de la crisis internacional en Ucrania y la condición que se enfrenta con la energía. Nuestra colega Carolina Alcalde entrevistó en Venezuela a Víctor Maldonado, analista político y profesor de la Universidad Monte Ávila en Caracas. Yo creo que Venezuela, el régimen venezolano, va a tratar de sacar la máxima ganancia posible de su posición de ser un país cortejado tanto por Rusia como por, en este caso, Estados Unidos. Si nosotros pudiéramos analizar al régimen venezolano desde el punto de vista de su racionalidad e intereses, queda absolutamente claro que si ellos pudieran, sin demasiada alineación, resolver el problema central del régimen, que son precisamente las sanciones que dificultan el desempeño económico del régimen en los términos en que el régimen los quiere hacer, que es lavado de dinero, saqueo de los recursos públicos, total libertad para hacer transacciones con el resto del mundo del tipo Alex Saab. A ellos les conviene aprovechar esta debilidad relativa del gobierno norteamericano, que hace que el gobierno norteamericano busque en el hemisferio aliados seguros de carácter energético y de otro tipo, y que aprovecharse de esa debilidad sería parte de las ganancias del régimen venezolano. Así como tratar de mantener la alineación con sus socios naturales, que son China y Rusia, que en este momento tienen, por supuesto, un compromiso pétreo, tal y como lo planteó el presidente de China.
Entonces, si uno analiza esto desde el punto de vista de los intereses de los regímenes, uno puede entenderlo muchísimo mejor desde el punto de vista del pragmatismo, de sacar ganancia de las debilidades relativas y de mejorar, que es otro de los intereses del régimen, mejorar su perfil internacional. A mí me queda absolutamente claro, por otra parte, que el régimen, luego de la visita de los emisarios de alto nivel de Estados Unidos, moderó su discurso y se colocó en el plano de otros países como México, en el que velan por la paz, o como China, que no están de acuerdo con los excesos de una guerra, pero que también dicen que las demandas de Rusia hay que prestarle atención. Creo que ha habido en todo caso un desplazamiento real de la posición extrema en la que está Venezuela, que obviamente no podía jugar con comodidad, sobre todo si escalaba el conflicto, porque escalado el conflicto queda absolutamente claro que los que no están con Estados Unidos en el hemisferio van a tener 2 o 3 problemas de carácter concreto. Lamentablemente Estados Unidos no tiene otra cartilla, pareciera, que las viejas lecciones geoestratégicas de la Guerra Fría. Y esto se parece mucho a la circunstancia de la Guerra Fría, que no es ninguna otra cosa que el intento de traducir la estabilidad en la crisis perpetua del enfrentamiento ideológico también permanente entre dos bloques con capacidad de aniquilación nuclear. ¿Qué se puede esperar del gobierno de Maduro próximamente y cómo evalúa que será el proceso de diálogo, tomando en cuenta que la oposición parece haber quedado disminuida con estos últimos eventos? No, yo creo que para Maduro ya es absolutamente inútil esta oposición. Si él logra tender puentes directos con el gobierno de Estados Unidos, negociará con el gobierno de Estados Unidos. Algunos dijeron siempre, no es el caso de Miguel Fontán, que la oposición era allí simplemente un muñecote, que el diálogo estaba planteado con Estados Unidos, que es el dueño de las sanciones, el dueño de las recompensas que pide por todos, el dueño del bloqueo, etcétera, y que por lo tanto la oposición deja de ser útil. Hace tiempo comenzó a ser irrelevante, el papel de Guaidó es absolutamente ineficaz y creo que en este momento no juega ningún papel. Que Estados Unidos en las últimas horas haya dicho, seguimos reconociendo a Guaidó, etcétera, forma parte también del reclamo interno de un poquito de congruencia a Biden, que está jugando con excesivo pragmatismo y que le dicen, hey, tú no puedes, digamos, salir de un tirano favoreciendo a otro tirano. Era el profesor Víctor Maldonado, analista político, que puso en contexto los acercamientos de Venezuela a Rusia y Estados Unidos. Esto fue Conversando con la Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.